Seguimos aquí a Mano Limpia. Froilán Domínguez, ex sacerdote, analista de temas religiosos, me acompaña. También Andrés Alburquerque, analista político. Froilán, voy a regresar a la pregunta que había hecho anteriormente. Les pido a los dos que sean breves y concisos en la respuesta. La Iglesia reclama espacios y derechos para la Iglesia, para los fieles, pero reclama también espacios y derechos para el ciudadano de a pie, aunque no sea creyente. La Iglesia está reclamando básicamente dos cosas que es difícil pensar que se la vayan a conceder. Una de ellas es espacio en los medios públicos de información, ya sea la prensa plana, ya sea la radio, ya sea la televisión. Si el gobierno cubano le concede una hora de televisión de manera regular a la Iglesia Católica, eso sería la ruptura del bloqueo de información única que tiene el gobierno en este momento. Y entonces se convierte en un reclamo de derechos humanos por el mismo hecho de que está reclamando poder hablar libremente de lo que la Iglesia piensa, en este caso de religión. Pero para enviar el mensaje de la Iglesia, no necesariamente, aunque en cierta forma sí, entiendo el punto, o sea, se está ocupando del alma del ciudadano de a pie. Y eso quiere decir que no solo está buscando que continúe la libertad de culto, sino que empiece la libertad de religión. Claro. Y la libertad de religión forma parte del paquete de los derechos humanos. Porque lo que se ha ido ganando en Cuba más que nada es libertad de culto, más que de religión. Eso es lo que han permitido. Claro, eso es lo que han permitido. O sea, la libertad de culto consiste en que tú abres la puerta de la iglesia y entra el que quiere. Claro. En cuanto a la educación, yo creo que sería muy saludable para la sociedad cubana que la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas y otras iniciativas privadas pudieran educar en Cuba. Preocuparse un poco más del alma. Y que transmitieran valores. Por eso los valores, ocuparse un poco más del alma. Los valores que no sean únicamente los valores promovidos por el gobierno cubano. Eso sería también una ruptura en beneficio del pueblo cubano. ¿Quieres sobre la pregunta? Sí, yo pienso que lo primero que debe hacer la Iglesia es recuperar su rol. Solo desde una posición sólida y nítida. La pregunta que yo hacía, Andrés, es ¿se ocupa de sus fieles o se está ocupando del ciudadano de a pie aunque no vaya a la iglesia? No, es la respuesta aunque tú no lo creas. Ella tiene que priorizar primero su presencia, que sea sólida, digna, definitiva y irreversible. Solo desde esa posición sólida puede ocuparse de sus feligreses y del alma del cubano. Una iglesia débil no puede, uno que se está ahogando no puede ayudar a otro. Una iglesia débil. Estamos hablando, lo comentaban los dos, el régimen cubano, la iglesia tuvieron un enfrentamiento terrible tras el triunfo de la revolución. Fidel Castro declaró Cuba un país ateo desde el 62, 63 hasta el 91, 92 aproximadamente. La iglesia cubana durante todo este tiempo, y decíamos anteriormente, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos todos. La dirigencia de la iglesia ha sido débil ante el régimen. La jerarquía eclesiástica, yo pienso que en sentido general ha hecho lo que ha podido. E incluso en momentos de un presunto colaboración, no estoy poniendo a Ortega en esta ecuación, por Dios. Yo creo que Ortega se sale un poquito de... Pero repito, ¿crees de verdad que ha hecho lo que ha podido? Ortega no es la iglesia. Hablo del resto de la jerarquía en sentido general. Han hecho lo que han podido porque aunque sean hombres de Dios, son hombres. El miedo es terrible, Félix. Claro. Y el miedo a decir, y si aprieto mucho, como decimos en Cuba, y esto poquito que estoy ganando me lo quitan. Entonces, no es fácil. No solo eso, sino que en caso de que haya una reacción negativa por parte del gobierno cubano, va a alcanzar no solo a ese prelado, sino a toda la iglesia, a toda la iglesia, a todos los fieles de ese lugar o de ese momento. Y hay que señalar que gracias a repito, no al cardenal Ortega, gracias a la iglesia en general, incluso a esa jerarquía que a veces fue demasiado tolerante, se salvaron muchas situaciones, mucha gente pudo salir, se medió en determinados conflictos. Es decir, la iglesia puede hacer maravillas, todo depende de cómo mueva sus fichas. Me voy con esta pregunta y les pido un minuto a cada uno, por favor, lo más breve posible. ¿Qué debe decir el Papa en Cuba y qué se debe esperar de la visita del Papa a Cuba? Me gustaría. Esa es la palabra que... Condicional. Me gustaría que el Papa pudiera efectivamente reclamar espacio en la información pública y que pudiera reclamar lugares en donde la iglesia pudiera educar. ¿Crees que eso puede ocurrir próximamente? Me gustaría pensar positivamente,
pero no lo veo. De hecho, la Iglesia está trabajando, y esto puedo afirmarlo, está trabajando en lo que se llama la preeducación, que son los daycares, que no está dentro del programa educacional del gobierno, que parece que es intocable, y además en lo que se llama el posgrado. Después que la persona ha pasado por la universidad y que ya es un profesional, entonces, ¿qué otra información o educación se le puede dar para promover a esa persona? Hay un televidente que me escribe algo que no quiero pasar por alto. Dice, ¿creen que el Papa toque el tema de la opresión en Cuba? ¿Es posible, así como Juan Pablo II habló del tema de que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba, que en este caso el Papa Francisco tome el tema de violación de derechos humanos, de opresión? Yo creo que yo pienso yo, figúrate, Francisco a mí no me pide mi opinión, pienso que lo hará en modo críptico. Pienso que tratará de no irritar a sus anfitriones, porque pienso que dará prioridad a unos objetivos fundamentales ya prefijados de la visita. En tono críptico cuando se refiere a Cuba. Sí. En todas partes. Sí, pero cuidado, porque hay críptico y críptico. Este cripticismo puede dar unos ciertos resultados. ¿Qué me gustaría a mí que lograra en esta visita? Empezar lo que te decía yo al inicio, el permear, el trickle effect de este papel mediador de la Iglesia, que llegue al feligrés de a pie, al cubano de a pie, de manera que un santo día gobierno y pueblo cubano puedan dirimir. Un santo día y nunca mejor dicho. Un santo día. El gobierno cubano pueda dirimir con el pueblo cubano sus diferencias. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Y me voy a ir con esto. Dos televidentes. Uno dice, considero que será una visita muy positiva para todos los cubanos y que va a beneficiar al pueblo, sobre todo en lo espiritual, el alma, de lo que hablábamos anteriormente. Y otro dice, cualquier mensaje de la Iglesia cristiana es un mensaje en contra de la dictadura cubana. Vamos a la pausa. Al regreso vamos